Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa número 22 de Los libros son de todos. ¿Cómo pasa el tiempo? 22 par de patitos para este gran programa de difusión de la biblioteca Los libros son de todos, difusión de la lectura, difusión del conocimiento. Buenas noches a todas las personas que me están siguiendo esta noche por TikTok. Buenas noches, Briac Un Mundo. A todos, muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a este programa y como siempre comenzamos este programa siempre haciendo referencia a nuestra biblioteca, los libros son de todos. ¿Qué es lo que hacemos en la biblioteca? Prestamos libros por un mes, no vendemos libros por si acaso. El otro día estábamos con un grupo de chicos y yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre una biblioteca y una librería? ¿No? Y bueno, les enseñaba eso, ¿no? En la librería se venden libros, ¿ok? Y en la biblioteca se prestan libros, ¿ok? No se venden, se prestan. Es decir, que tienes que devolverlos. ¿Y qué es lo lindo de una biblioteca? Eso, que no tienes que gastar tanto dinero para tener un libro en tu casa, para poder leer. Puedes invertir muy poquito para poder tener muchas lecturas, ¿ok? Y además que en una biblioteca normalmente tienes acceso a muchísimas lecturas, ¿no? Muchísimas lecturas de todo tipo, como en nuestra biblioteca, que tenemos más de 2000 libros en nuestro catálogo y tenemos sobre todo literatura, novelas, cuentos, teatro, poesía y libros de todo tipo también, de las carreras, de ingeniería, de economía, de derecho, de marketing, de contabilidad, de filosofía, de historia, de todas las cosas, ¿ok? Entonces todo eso se pueden encontrar en nuestra biblioteca que está en el Alto, en la calle 3 de Villa Dolores, en el centro comercial Urcupiña Oasis Plaza, patio de comidas, en el primer piso. Esto está en la calle 3 de Villa Dolores, a 2 cuadras de la Plaza Juana Zurduy, entre Antofagasta y Tiahuanaco. Así que vengan, por favor, estamos ahí los martes como hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos los viernes también desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos también los sábados desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Estamos los domingos también desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea que vengan, martes, viernes, sábado, domingo a prestarse libros, que tenemos un montón de libros, ¿ok? Mi nombre es Javier Sarabia. También trabajan con nosotros Giovanna Siles. También está nuestro querido Germán, que mandamos un gran saludo y a Luis, a nuestro amigo Luis, que nos hace las cuestiones de diseño gráfico, pues muchos saludos y a todos nuestros amigos que tenemos que también se dedican a la promoción de la lectura, tanto en el Alto como en La Paz, en todo el país. A todos un saludo muy grande, todos los que están ahorita en el TikTok. También a los que nos están oyendo por la radio, sepan que tenemos TikTok, tenemos Facebook, nos pueden buscar como Los libros son de todos. Les va a salir un loguito que es muy bonito el que tenemos, que es un picaflor, que en el medio dice los libros son de todos, así que busquen ese picaflor, que ese es nuestro signo, ¿ok? A todas las personas que están en el TikTok les digo, si quieren proponer algún tema para que hablemos, perfecto, lo pueden hacer, así que bienvenidos a plantearnos cualquier tipo de temas, ¿ok? En nuestra biblioteca, ¿qué hacemos? Ustedes saben que la lectura es muy importante en dos sentidos, podríamos decir. En el uno es el fomento de la lectura y en el otro es que el fomento de la lectura tiene mucho que ver con la educación y con el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si tú lees mucho, si tienes mucho gusto por la lectura, es una persona que lees bastante a lo largo de tus días, de tus horas, pues seguramente cuando tengas que estudiar algún tema, alguna carrera o cualquier cosa que tengas que aprender a través de la lectura de un libro, de un texto, pues se te va a hacer más fácil porque sabes o tienes la práctica de la lectura, es decir, no solamente sabes cuáles son las letras, sino que tienes la práctica de la lectura. Esa es una parte muy importante de la lectura, que es lo que promovemos. Y luego tenemos la otra parte, que es la parte de lo artístico, digamos, de la cuestión del arte, que es disfrutar la lectura, la escritura como arte, que eso es la literatura, que eso son las narraciones, que pueden ser novelas, que pueden ser cuentos, que eso es el teatro en su forma escrita, que eso es la poesía, ¿no es cierto? Y otros géneros, ¿no es cierto? Literarios. Entonces, también es disfrutar la parte artística de lo que se puede hacer con un texto.
Entonces, ambas cosas es lo que estamos promoviendo. Y ya dentro del aprendizaje, eh, se puede aprender muchas cosas. Entonces, nuestra biblioteca no solo tiene la parte de narración y literatura y cuentos y novelas, sino también tiene libros para las materias. Entonces, eso también quiero que sepan. Cualquier persona puede pedirnos algún libro, está estudiando matemáticas, está estudiando física, las materias de colegio, o está estudiando en la universidad medicina, enfermería, mercadotecnia, administración, contabilidad, etcétera, derecho, agronomía, ingenierías de todo tipo, pídanos libros que necesiten para estudiar, porque sabemos que uno de los problemas para estudiar en Bolivia, bueno, no solo en Bolivia, en muchos países, es que no tenemos acceso a los libros de texto, ¿no es cierto? Entonces, eso es bastante complicado, ¿no es cierto? Nos complica mucho a la hora de estudiar, porque no tenemos de dónde estudiar. Entonces, mándenos. ¿Tienes libros de Artur Poznański? No tenemos libros de Poznański en la biblioteca, pero podemos, como te digo, Takeshi, buscar algunas cosas, ¿no? De Poznański. Bueno, como ustedes saben, Poznański, ¿no? Estoy anotando, ¿no? Artur de Poznański, ¿no? Como ustedes saben, o los que no saben, pues se los vamos a decir. Están preguntando sobre los contratos de litio, libros de cábala. Eso sí tenemos, libros de cábala sí tenemos, ¿no? Ya, ahorita vamos a ir hablando de cada uno de esos temas. Sí, en español tenemos un libro sobre la cábala. Bueno, entonces, Poznański, para los que no sepan, Poznański fue bueno, un investigador, no sé si llamarle arqueólogo en realidad, pero esto fue a principios del siglo XX, que llegó a vivir a Bolivia. Yo no estoy muy seguro por qué llegó a vivir a Bolivia. No sé si se casó con alguien de acá o alguna cuestión. Pero la cosa es que llegó a vivir aquí en principios del siglo XX y fue uno de los primeros, si no el primero, que se interesó por investigar Tiahuanaco, ¿no? Entonces, él fue uno de los primeros que fue desenterrando los monolitos, lo que es el templo de Calasasay, el templo de semisubterráneo, o sea, todo lo que hay en Tiahuanaco y que conocemos ahora, ¿no? Él era austriaco, si no estoy mal. Entonces, fue un personaje importante por eso, ¿no? Porque dentro de las limitaciones que había en esa época sobre el estudio del pasado, lo que es la arqueología, que bueno, ya en esa época ya se había investigado en Europa, por ejemplo, cosas de Grecia, de la misma Roma, Egipto, etcétera, ¿no? Entonces, Poznański vino a hacer algo parecido aquí en Bolivia. Y no fue un investigador que vino solo a investigar. Él vivió acá, tenía su casa ahí en Miraflores, que todavía sigue en pie esa casa. Es donde está el Instituto Boliviano Suizo. Actualmente, de la Plaza del Estadio, ahí a unos pasos subiendo por una callecita que no me acuerdo cuál es, pero no es la Saavedra, es la otra, ¿no? Van a ver una casa bien antigua, de un estilo bien interesante, y si entran a esa casa van a ver que tiene como diseños en las paredes, como adornos, diseños de Tiahuanaco, ¿no? Propios de Tiahuanaco, ¿no? Entonces, era una persona que estaba muy eh, seducida, digamos, por el tema de Tiahuanaco. No estoy seguro, pero es muy probable que él haya sido un poco el de la idea de trasladar el monolito Bennett o Pachamama, que se llama ahora, que era el que estaba en la Plaza del Estadio y ahora está en Tiahuanaco. Estuvo primero en el Prado y luego estuvo en la Plaza del Estadio. Y bueno, intervino en muchas de esas cosas. Creo que uno de los monumentos que ahora está en el estadio, en la plaza del estadio, es hay dos personajes que están ahí, parecen dos soldados, pero en realidad son Poznański y no sé si es Ponce San Ginés, el otro es un arqueólogo boliviano. Y entonces él escribió algunos libros. eh, que la gente los busca mucho porque son los primeros libros que se escriben de una manera más o menos metodológica sobre Tiahuanaco, ¿no? No sé qué valor tendrá desde el punto de vista arqueológico, las conclusiones que él saca,
¿no? Habría que hablar eso ya con un arqueólogo, pero sí, son muy requeridos y obviamente son libros que no se han vuelto a publicar, no se han vuelto a imprimir y son muy difíciles de encontrar. No sé si los habrás publicado en alemán o en español originalmente. Yo creo haber visto alguno alguna vez y una de las cosas que impresiona mucho son los gráficos, ¿no? Los diseños que tiene de las excavaciones que se hizo, ¿no? Los planos, digamos, de las excavaciones es muy interesante. Entonces, ese es Arthur Poznański, fue el primero, algunos dicen, habría que confirmarlo, pero parece que es uno de los primeros, o si no el primero, que trajo un automóvil a La Paz, ¿no? Es de esa época. Esa es la vida, habría que averiguar un poquito más de la vida de Poznański, ¿no? Pero eso es. Entonces vamos a averiguar si podemos conseguir, aunque sea en PDF o de alguna forma, para que la gente vea esos libros, ¿no? Porque sí, son libros que normalmente no se los consigue muy fácilmente. Habría que tratar de encontrarlos y tenerlos, ¿ok? Me preguntaban sobre la Cábala, ya les he dicho, ¿no? Sí, tenemos libros sobre Cábala, un libro sobre Cábalas que es en español. Eh, les voy a poner aquí en el chat mi número, para los que no lo sepan. Y les digo a ustedes, es 712-69427 para sus consultas a la biblioteca, ¿ok? Entonces ya después del programa me escriben, me mandan un mensaje, un WhatsApp a ese número y ya yo les voy a ir contestando lo que ustedes me pidan, ¿no? De libros, de publicaciones, de textos, de cualquier cosa, ¿ok? Entonces ya saben, sí tenemos un libro de esos, solo falta ver si está prestado o lo tengo y ya quedamos para que vengas a recogerlo, ¿ok? Los préstamos que hacemos, por si acaso, son por un mes. Entonces, por 5 bolivianos es un aporte que necesariamente se tiene que hacer porque el trabajo que hacemos no está financiado por ninguna institución, en absoluto. Este programa sale por Radio Deseo 103.3 FM, la mejor radio de La Paz y del mundo, pero no estamos financiados por la organización, por esta radio, ni por ninguna organización. Somos independientes y lo que nos dedicamos con las personas que ya les he mencionado es a generar y a hacer funcionar esta biblioteca, ¿no? Entonces necesitamos una retribución en forma de un aporte que es de 5 bolivianos, ¿ok? Por cada libro que se presta, por un mes, ¿ok? Eh, sí. Bueno, sí, una exageración ahí, pero esa es la idea. Entonces, sí, pídanme esos libros, ¿ok? Me preguntaban sobre contratos de litio. Lo que sé del litio, a contratos aprobados por el litio. No sabía que hoy día habían aprobado, no estaba al tanto. Yo lo que sabía era que estaban discutiendo y se querían. Me parece que era con una empresa rusa. Voy a tratar de entrar ahorita a los periódicos a ver si dice algo más para enterarme un poquito sobre esto de los contratos. Yo lo que sabía era que había unas empresas rusas, me parece que estaban buscando esos contratos para explotar el litio. Eh, entonces, a ver, vamos a ver qué dice La Razón, aunque a veces estos periódicos van más atrás. Comisión de Diputados aprueba contrato de litio con empresa rusa. Fue aprobado en sus dos estaciones. Minutos antes, Concipo abandonó la sesión. Bueno, a ver qué más nos puede decir esto. Es importante que leamos el periódico, chicos, también, ¿no? Muy poca gente lee el periódico. Ahora ya no necesitas ni comprarte el periódico. Antes había que comprarse en papel el periódico y era un costo ahí. Pero ahora ya no necesitas ni eso. O sea que hay que aprovechar esas cosas, ¿no? Que nos da la tecnología y entrar a las páginas de los periódicos y leer un poco, ver qué dicen, ¿no? Entonces dice, con el apoyo mayoritario, la comisión de, estoy leyendo La Razón, con el apoyo mayoritario, la comisión, es un desastre, con el apoyo mayoritario, el problema de los periódicos también es que le meten un montón de propagandas que hace imposible a ratos leer, pero bueno. A ver si me dejan en paz las propagandas. Con el apoyo mayoritario, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y en detalle el contrato de litio entre yacimientos de litio bolivianos y la empresa rusa Uranium One Group
Según la votación en grande, de 15 diputados que participan en la sesión, 9 votaron por el sí al contrato, 2 por el no y 4 nulos. En la votación en detalle, 8 diputados aprobaron el contrato, 3 en contra y 4 nulos. La polémica sesión se instaló en medio de gritos y tensión en pleno hemiciclo de la Cámara de Diputados y a puertas cerradas debido al bochorno de la mañana, cuando dirigentes del Comité Cívico Potosinista y diputados de oposición evitaron la reinstalación de la reunión. El proyecto observado es un contrato entre Uranium One Group y Yacimientos de Litio Bolivianos que prevé una inversión de $975 millones para la construcción de una planta con tecnología de extracción directa de litio. Los potosinos se oponen al contrato porque la consideran entreguista y observan que sea analizado por el actual gobierno a unos días de la elección general. O sea que no es que ha sido analizado, sino que ha sido ya prácticamente aprobado, según esto, ¿no? Bueno. Es lo que pasa en Bolivia siempre, ¿no? Cuando tenemos estos recursos naturales y obviamente el Estado es incapaz de trabajar esos recursos por sí mismo, entonces siempre tiene que venir una inversión. Esa inversión, que tiene que ser privada, normalmente no es nacional. Es decir, no es un empresario privado boliviano el que hace la inversión. Normalmente es un empresario o son corporaciones extranjeras. ¿Y por qué es eso? Porque normalmente para explotar este tipo de recursos se necesita mucho dinero, mucha inversión. Y los bolivianos no tenemos esa cantidad de dinero, no podemos hacer esas inversiones. Entonces terminan siendo siempre empresas extranjeras. Si se dan cuenta, esto es así desde el año 1, ¿no? O sea, desde antes de antes, ¿ya? Es decir, cuando llegaron los españoles, un poco la conquista, ¿no? La tragedia que fue la conquista de España, o sea, de América por España, también se puede ver desde el punto como si fuera una llegada de los inversionistas, digamos, ¿no? Porque en realidad esta gente vino a explotar los recursos naturales directamente, ¿no? En nuestro caso en Bolivia, la plata de Potosí, por ejemplo, ¿no? Y de Oruro y de otros lugares. Entonces, era como gente que traía el capital para explotar eso y se lo llevaba, ¿no? Entonces, desde ahí, después nos pasó con el salitre en la costa del Pacífico, empresas inglesas, chilenas, tenían que venir a explotar porque nosotros no podíamos explotar eso. Y así sucesivamente con el gas, con el petróleo, con otros recursos, ¿no es cierto? Entonces siempre ha pasado eso. Y como ven, siempre han sido minerales, ¿no? Casi no hay inversión para la agroindustria, eso habría que preguntarse, ¿no es cierto? En el caso de la agroindustria, por ejemplo, que hay en Santa Cruz, la soya, no sé, la caña de azúcar, no sé si hacen algodón o otras cosas, normalmente es inversión propia, ¿no? De gente de boliviana. Tal vez porque el negocio ese no requiere grandes inversiones o, o tal vez porque el negocio en sí no es tan rentable. Entonces es siempre más rentable el litio, el oro, la plata, el estaño, este tipo de minerales son mucho más rentables que cultivar soya, tal vez, ¿no? Para los inversionistas extranjeros. Y entonces estas inversiones siempre llegan, ¿no? Y ese es el ciclo permanente que tenemos. Eso, dennos por favor sus me gusta, sus likes, compartan. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta sobre la biblioteca, sobre algún libro, sobre algún tema, nos avisan, ¿ok? Entonces siempre llegan esas inversiones desde afuera, ¿no? Y en general podemos decir que los resultados de esas inversiones no son muy buenos. Si bien alguito avanzamos cada vez que llega una inversión, pero no se avanza demasiado, es decir, el país no progresa, la sociedad no se hace más, es decir, no salimos de la pobreza, no hay un trabajo digno, ¿no es cierto? Como podemos ver actualmente, ¿no es cierto? La gran mayoría de nosotros nos dedicamos al trabajo informal, ¿no es cierto? A vender cosas, al comercio o a cosas bastante informales. No tenemos un trabajo fijo, no tenemos seguridad social, no tenemos jubilación, ¿no es cierto? No tenemos un montón de seguridades sociales en general que otros países más adelantados tienen, que otras poblaciones de países más adelantados tienen. Y nosotros nunca la tenemos. Y a pesar de que
si hacemos el recuento de la historia, ya les digo, desde la colonia hasta ahorita, esas inversiones para extraer recursos naturales han habido muchísimas, pero muchísimas, ¿no? Y sin embargo, no caminan las cosas, no avanzan, ¿no? Entonces, a eso habría que cuestionarnos eh, de si realmente funciona o no esto de las inversiones extranjeras para explotar recursos naturales, ¿no? Habría que realmente preguntarnos. A ver, dice Camilo, deseo dejar un libro que me presté, ¿dónde lo llevo? Ya, ¿dónde se devuelven los libros? Como primera medida, a la misma biblioteca que les he dicho en Villa Dolores, los días martes, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Esos 4 días de la semana pueden ir a devolver los libros, ya les digo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? En general. Igual entren a nuestro Facebook, a nuestros grupos de WhatsApp, ahí siempre estamos poniendo los horarios y los lugares. Y luego está la otra opción, que es aquí abajo, en la avenida 6 de agosto, en la librería subterránea. La librería subterránea, por si acaso, para aclarar a la gente, no es de nosotros. La librería subterránea es un negocio aparte que tiene su dueño en su vida. Sucede que el dueño es amigo mío y entonces me deja que la gente pueda devolver los libros ahí en la librería subterránea. Puede entregar los libros a mi amigo, como digo, y luego yo después voy a recoger. Entonces, eso para aclarar. La librería es un negocio que vende libros. Ok. Pero ustedes pueden ir a devolver ahí. ¿Cuándo funciona la librería? Las tardes, desde el mediodía hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados también funciona en la mañana, pero eso hay que ver, por ejemplo, estos últimos días han estado en la feria del libro y los sábados me parece que no han estado. Pero en general, de lunes a viernes, por las tardes, desde el mediodía hasta las 7 de la noche, pueden devolver el libro en la librería subterránea, ¿ok? Ahí tienen esa otra opción. Bueno, ¿qué más decir, Lito? Entonces, para mí estas inversiones que se hacen, nunca van a poder solucionar realmente nuestros problemas, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que realmente puede solucionar nuestros problemas, ¿no? ¿Cómo podemos salir, ¿no? Pero trabajar esto así tampoco. Y otra cosa que quisiera que se den cuenta también es que, por ejemplo, en este último ciclo de la exportación del gas, ¿no? Se ganó miles de millones de dólares en varios años que se exportó gas, sobre todo a Brasil. Eh, entonces, esos miles, pero miles de millones de dólares que se han ido ganando, tampoco sirvieron tanto como para sacarnos de esta situación en que estamos, ¿no? Eh, Ahora dirán ustedes, no, pero que se han robado la plata, que hay corrupción, si no se hubieran robado la plata, no sé qué, no sé cuánto. Yo dudo, realmente. Dudo que si no se hubieran robado nada, hubiera sido diferente. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay que ponernos a pensar que tal vez nuestra situación es tan complicada que ni con todos esos miles de millones de dólares que se ganó con la venta del gas, no nos alcanzaba tampoco, ¿no? Entonces hay que pensar eso también, que es posible. Yo no digo que sea así, pero es posible que sea así, ¿no? Y eso querría decir que estamos enfrentando problemas mucho más grandes de lo que creemos, ¿no? Entonces, tal vez no es solamente una cuestión de no robar, de que vengan las inversiones y que se saquen el recurso natural, pero que dejen algo, que todo eso no alcanza, ¿no? Entonces hay que pensar a ver qué más podemos hacer, ¿no? Yo no digo que sea imposible salir del atraso, la pobreza, el subdesarrollo, todo lo en que estamos, pero digo que es mucho más difícil de lo que creemos, creo yo, y que hay que tomarse en serio estas cosas y ir a ver qué más se puede hacer. Entonces, en ese sentido, para mí esto de las elecciones que estamos pasando ahora y todas estas promesas y promesas son una fantasía, una ilusión que te están vendiendo, pero en realidad eh, ni aunque hicieran todo lo que dicen que van a hacer, ni así, ¿no? Entonces, eso habría que pensar, chicos. A ver, si no hay más preguntas, yo tenía también preparado algunas cosas que quería hablar con ustedes, que es el tema de algún tipo de libros que nosotros tenemos en la biblioteca, pero
Ustedes se ubican que una biblioteca es una colección de, básicamente como un internet, ¿no es cierto? Es una colección de información, ¿no? Información de todo tipo, ¿no? Entonces, uno como bibliotecario, yo como bibliotecario, como director de la biblioteca, como encargado, gestor de esta biblioteca, yo tengo el poder de decir qué es lo que se lee y qué no se lee. No sé si se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, yo tengo el poder de decir, este libro entra a la biblioteca y este libro no entra a la biblioteca, ¿no? Entonces es una cuestión bastante delicada y que a mí me hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que poner en la biblioteca y qué no? ¿No? Eh, entonces, pensando en esto, tenemos algunos libros que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que plantean esos libros, ¿no? Y sin embargo, los tenemos ahí, están catalogados y están a disposición de la gente para que se los preste. Me refiero a estos famosos libros de autoayuda o de superación, entre comillas, digamos, ¿no? Que la gente busca mucho, ¿no? Y en mi modo de ver, son textos que engañan, ¿no? Que te inventan falsas expectativas, ilusiones que las personas creen. Y esto lo relaciono con una cosa que oí esta mañana en otro medio de comunicación que hablaban de medicina, ¿no? Y normalmente lo hacen como una propaganda, ¿no es cierto? Que eso también es bien conflictivo, ¿no? Es decir, parece un noticiero, pero invitan a una persona que en realidad está haciendo una propaganda de su negocio, que en este caso era vender una cuestión de medicina, un procedimiento médico determinado, que vendían a no sé cuánta plata para hacerte esa cosa que te hacían y te lo vendían como una... El problema está cuando te dicen o un producto que te venden para que te lo tomes o un procedimiento médico y te empiezan a decir, ¿para qué sirve eso? Y te empiezan a dar una lista que parece la lista de créditos de la Guerra de las Galaxias cuando empieza la película, que va ese texto alargándose hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces, pero te dicen que te cura de todo, que te sirve para el intestino, para los pulmones, para los riñones, para el hígado, para los músculos, para todo, para sentirte bien, para depresión, para todo. Entonces, cuando uno escucha hablar, yo creo que todos estamos de acuerdo, cuando uno escucha hablar algo de medicina, algún remedio o algún procedimiento, alguna terapia, y que te dicen que eso sirve para todo, o sea, prácticamente como les digo, para 100 cosas, seguramente no sirve para nada, ¿no? Lo más probable es que no sirva para nada, porque es muy dudoso, ¿no es cierto? Que algo así, que exista algo que te pueda servir para todo, ¿no? Entonces, esa es una forma de engañar a la gente, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de ese engaño? Que compren eso, ¿no es cierto? Que la gente compre eso y tome eso. Y normalmente funciona. Y eso creo que debe haber sido así desde el principio de la humanidad, ¿no? Desde que ha habido mercado. eh, y eso también nos revela que el mercado es básicamente eso, ¿no? Engañar a la gente para que te compre algo. Básicamente es eso. Entonces hay mucho de eso. Y entonces en los libros, en estos libros de autoayuda, de superación, hay mucho de eso también. Hay mucho engaño para que te compres ese libro. Y me refiero a uno de los libros que es El Secreto, que es de un autor o de una autora gringa, ¿no? Que no me acuerdo su nombre. Pero el libro se llama El Secreto, que está muy, muy difundido. En la biblioteca creo que tenemos dos, tres de esos libros. Y que además se han publicado, se han pirateado muchísimo porque la gente los lee, los busca, ¿no es cierto? Y el otro día que estaba en la biblioteca me puse a leer ese libro porque digo, tengo que enterarme de qué es lo que no me gusta. Yo ya sé que no me gustan esas cosas, ¿no es cierto? Pero, a ver, tengo que enterarme, ¿no? Me puse a leerlo y evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto, digamos, que te venden? Esta idea de la ley de la atracción, que si tú piensas algo, o sea, como que en tu mente tú piensas aquello que deseas, aquello que quieres, eso se hace realidad, ¿no? Así de fácil, ¿no? O sea, claro, te lo adornan impresionantemente, que te dicen que no, que esto en la historia de la humanidad muy pocos escogidos saben esto, ¿no? Y que esos escogidos que lo saben se han hecho millonarios, porque es solamente cuestión de pensar que tú quieres y que como que si ya lo tienes, digamos, $1 millón y ya te va a llegar, porque es la ley de atracción. Y luego te hacen unas justificaciones de esto a través diciéndote que las ondas de tu pensamiento, como todo es
ondas en el universo, estas ondas viajan y atraen eso, o sea, ese tipo de cosas. Es como, mm, es así como si te dijeran que como es el país de nunca jamás de Peter Pan es cierto. Tú puedes irte volando como se va Peter Pan al país de nunca jamás. Así, es algo muy, muy loco, ¿no? Y te plantean eso y la gente busca eso, ¿no? Entonces la reflexión que quería hacer era que tengamos cuidado qué buscamos, porque evidentemente no todo libro es bueno, ¿no es cierto? No todo libro puede ayudarte realmente, ¿no? Y si te vas a leer un libro así y no tienes una lectura crítica, es decir, no reflexionas, no analizas, no te paras a pensar qué es lo que te está diciendo, es probable que te lo creas y empieces a actuar, tu vida, tu conducta, tus decisiones se empiecen a basar en esto, en esta mentira, en esta ilusión. Y ahí vas a estar en problemas, porque no estás en la realidad, ¿no? No vas a estar en la realidad, vas a estar con tu cabeza en otro lado y no vas a estar respondiendo a lo que te está pasando, ¿no es cierto? Y ahí hay un problema muy grave. Entonces yo quería advertir sobre esto, ¿no? No, no tengan tanta... Yo sé que la situación es muy difícil y un poco el origen de todo esto es la desesperación por, eh, por lograr algo, ¿no es cierto? Eh, Aquí me preguntan si hay libros de Dostoyevsky o Tolstoy. Sí, libros de Dostoyevsky y Tolstoy tenemos. De Tolstoy, por ejemplo, estoy seguro que tenemos La Guerra y la Paz o Guerra y Paz. De Dostoyevsky, alguno tenemos. Crimen y Castigo, pero creo que tenemos en una versión resumida y algún otro más tenemos. Dostoyevsky. Tenemos que tener esos libros, hay que conseguir. Y si no, te los puedo conseguir de otra manera. Pero como les digo, ahí les decía, este es mi número, 712-69427, para consultas, ¿no? Ahí me pueden escribir. Seguimos con esto de estos libros que quería advertir, ¿no? Entonces es bien, bien complicado creer en esas cosas, ¿no? No hay, o sea, básicamente el mensaje sería, no hay tal ley de la atracción, ¿ok? No porque tú pienses mucho, mucho en algo, se va a hacer realidad. No funciona así. Es como lo de, no sé si veían Chapulín Colorado, ahora que está de moda la serie de Chespirito, que si vean el Chapulín Colorado, es muy divertido. Y hay una cosa que siempre hace el Chapulín, que dice, bueno, supuestamente el Chapulín es un superhéroe, ¿no? Que tiene gran fuerza, como Superman, digamos. Y entonces uno de sus poderes de Chapulín es que mediante su mente, él se puede concentrar muchísimo y ser insensible al dolor. Es decir, que le pueden golpear, pueden pegar y él no va a sentir nada. Entonces, va a seguir luchando, digamos, porque no siente nada. Entonces él de vez en cuando en sus programas sale que hace una de esas pruebas, ¿no? Entonces dice, no, dice el Chapulín, vos dame un golpe con el martillo en mi mano y no me va a doler, porque yo voy a controlar el dolor con mi mente, dice, ¿no? Y su mantra, digamos, es no me va a doler, 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 ¿no? Y le dan el martillazo y le duele efectivamente, ¿no? Ahí está el chiste. Entonces, es así de absurdo, digamos, ¿no? Esta idea de que tú con tu mente puedes controlar algo y puedes hacer que las cosas sucedan, digamos, ¿no? No va a ser así y es muy, muy difícil que lo hagan. Entonces, muchas gracias a Rodia por tantas. Rodia es ruso, ¿no? Gracias por todo lo que me estás enviando. Porque el protagonista de Crimen y Castigo se llama Rodion Raskolnikov, de ahí me acuerdo, ¿no? Listo. Mañana no estaremos, Rodia, estaremos el viernes, sábado y domingo ahora, ¿no? Entonces, si puedes venir al Alto viernes, sábado, domingo, pues ahí te prestamos la guerra y la paz que está ahí. Entonces, eso, chicos, no se dejen llevar por este tipo de libros. Y luego estaba leyendo por otro libro que es, no sé si era Cuauhtémoc Sánchez o Cornejo, creo que era Cornejo, un escritor mexicano que habla de la excelencia. No me acuerdo cuál de sus libros que habla de la excelencia.
Y bueno, es una colección de decálogos o consejos, eh, pequeñas anécdotas, pequeñas narraciones sobre un montón de temas relacionados con la superación personal y estas cosas, ¿no? Ahí, ¿qué problema veo? Que es muy autorreferente, o sea, hay mucho egoísmo. O sea, es como que toda una filosofía de superación y todo eso basada en el yo mismo, ¿no? Una de las cosas que impacta mucho es que decía, ¿cuál es la persona más importante del mundo? Tú, ¿no? Eso es muy, muy grave, ¿no? Muy grave decir eso, ¿no? Que la persona más importante del mundo eres tú mismo, es el camino a una patología social, digamos, ¿no? Porque normalmente no lo tenemos que ver así, no tenemos que ver la vida así, ¿no es cierto? Vemos la vida de diferente manera. Decimos, a ver, claro que soy importante, ¿no? Pero es una importancia compartida, ¿no es cierto? Estoy en una comunidad, soy parte de una sociedad, soy parte de un grupo de amigos, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de un montón de gente, de mi ciudad incluso, del país, si quieres, ¿no? Soy parte de una comunidad y entonces, ¿dónde está la importancia en la vida? Es un equilibrio o un balance o algo muy repartido entre, entre, entre lo propio y lo ajeno, ¿no es cierto? Y la comunidad, ¿no? Entonces, aquí me dice, ¿te sirvió de algo ser pura teoría y no práctica? Precisamente, ¿no? Claro, esa pregunta está en ese sentido que les digo, ¿no es cierto? Es como el yo, ¿no es cierto? O sea, todo lo analizamos desde el punto de vista a ti, ¿no es cierto? Y precisamente es lo que quería decir, o sea, no todo está resumido en uno, ¿no es cierto? No todo se resume en ti mismo, ¿no? ¿Cómo nos damos de cuenta de eso? Yo creo que cómo nos ven los demás, ¿no es cierto? Tú, ¿cómo te ven los demás, ¿no es cierto? ¿Cuándo te valoran los demás? O sea, el valor de ti mismo no está en que tú mismo te valores, está en cómo te valoran los demás, ¿no? Entonces, eso es bien sutil, ¿no? A veces. Pero cuando tú te das cuenta que los otros te están valorando y por qué te están valorando, ahí entiendes muchas cosas. Ahí entiendes cuál es tu lugar, cuál es tu valor, ¿no? Eh, entonces, ahorita vamos a ir contestando, por eso es pues joven. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta realmente cuál es tu lugar, dónde estás, cuánto es lo que vales. ¿No es cierto? Había una cosa que se dice mucho y que también leía, ¿no? Cuando vas a farrear tienes muchos amigos, cuando estás de fiesta tienes muchos amigos, cuando estás enfermo no tienes a nadie, ¿no es cierto? No son tus verdaderos amigos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una necesidad de la persona de estar en esta comunidad, de estar en esta sociedad. No podemos vivir solos, ¿no es cierto? Necesitamos el resto, la comunidad. Entonces, eh, es la comunidad la que te devuelve eso en forma de valor, te valora, de acuerdo a lo que tú das a esa comunidad, a lo que tú representas. Mm, uno reflexiona mucho, tiene muchos pensamientos, uno cuando está solo piensa muchísimo en muchas cosas, ¿no es cierto? Pero todo eso, si te das cuenta, no lleva a nada, no tiene ningún fin práctico. Es solamente un montón de pensamientos que tú tienes en la cabeza, ¿no? Cuando las cosas se hacen reales, cuando entras en relación con otras personas, ¿no? Es cuando las otras personas te valoran, te dicen, ah, qué bien que haces esto, ¿no? Estás siendo valorado. Ahí es donde apareces realmente tu yo, digamos, ¿no? Ahí es donde realmente apareces tú. Si no hay esa retribución, si no hay esa relación, eh, prácticamente no hay nada que se pueda decir de ti, ¿no es cierto? No queda nada, ¿no? Háganse esta pregunta. Tú cuando estás solo en tu cuarto pensando mucho en tus cosas,
¿Tienes alguna salida? ¿No? ¿Hay algún momento de que los pensamientos terminen y bueno, encuentres una conclusión? ¿No? ¿Hay algo que hacer o no? Yo tengo la impresión de que podríamos estar así pensando muchísimo y no lograríamos llegar a nada, ¿cierto? Entonces siempre necesitamos esa relación, ¿no? Entonces, todas estas filosofías que hablan del yo y supervaloran a la persona y causan un desequilibrio, ¿no es cierto? Y no es la manera más normal, digamos, de enfrentar la vida, ¿no? Eh, Milán, sí quisiera que participes, pero a ver si nos conectamos antes de los programas y podemos hablar un poquito para ver, conocerte un poco. No sé si nos conocemos, tal vez nos conocemos también, ¿no? Pero podemos hablar, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces hay mucho de eso, ¿no? De estos libros, pero como les digo, aún así, aunque yo mismo no esté de acuerdo y tal vez mis compañeros tampoco, ok, entonces, aunque yo mismo ni mis compañeros estemos de acuerdo, sí los mantenemos en la biblioteca, ¿no? Y sí se los pueden prestar, ¿no? Hay acceso a esos libros. Um, que si en algún momento nosotros vamos a prohibir algún libro en la biblioteca, seguramente que sí, ¿no? Seguramente que sí. Eh, Vamos a bloquear a alguien aquí. Entonces, seguramente que sí, vamos a tener que prohibir algún libro, ¿no? Es decir, hablando, por ejemplo, de la libertad de expresión, que es un poco, se ve en los libros, ¿no es cierto? En la libertad de yo publicar un libro y ponerlo a disposición de la gente, ¿no? Sí, tienes libertad, pero depende de lo que digas, porque si entre lo que estás diciendo estás agrediendo, estás atacando, cercenando, mutilando la libertad de otro, ¿no es cierto? O los derechos de otra persona, ya no se puede, ya no puedes tener libertad de expresión, ¿no es cierto? Eso tienen que estar bien claro. No, no por libertad de expresión yo puedo decir, por ejemplo, acá esta persona que estaba molestando hay que matarlo. No puedo decir eso en un medio de comunicación, ¿no es cierto? No, no lo puedo hacer, aunque tenga libertad de expresión, pero para eso no tengo libertad de expresión. O sea, hay un límite a la libertad de expresión. Y en las bibliotecas pasa lo mismo, ¿no? Hay un límite sobre lo que yo puedo poner ahí o no, ¿no es cierto? No sé qué dicen. Milan, si tienes algún comentario, por favor, lo puedes poner ahí en la, en el chat. Sería genial que puedas tener alguna intervención, ¿ok? Entonces, eso chicos, ¿ya? Entonces, eso quería hablarles de estos dos tipos de libros que tenemos en la biblioteca, pero que uno no está tan de acuerdo, ¿ok? Para que sepan. ¿Con qué libros estoy de acuerdo? Me he traído algunos libros que para comentarles también, los libros, por ejemplo, que nosotros recomendamos o que quisiéramos que la gente lea, ¿no es cierto? Tengo aquí, por ejemplo, el Hamlet de Shakespeare, que como ven es un libro muy delgadito, que tiene 90 y tantas páginas, es bien cortito. ¿Por qué? Porque es una obra de teatro, entonces son puros diálogos, es el guión de la obra. ¿Y por qué leer, por ejemplo, el Hamlet de Shakespeare? Porque hace pensar, porque te hace reflexionar sobre todo. Estos otros libros, El Secreto, esto, te dan ya todo comidito, como que te dan ya como eso, te revelan un secreto que eso es lo único que tienes que saber para vivir bien y para cumplir tus objetivos, digamos, ¿no? O te dan un decálogo, ¿no? Haz 1, 2, 3, 4, si haces estas 10 cosas vas a ser feliz, cosas así, ¿no? Como muy fáciles, muy listo, ¿no? Entonces, todas las personas que están hablando de política y otras cosas, por favor, no lo hagan. Em, entonces, en cambio, en estas obras, como esta tragedia de Hamlet, que ustedes saben es la historia de un príncipe que vuelve a su casa, a su castillo, se entera que su padre ha muerto, está en los funerales del padre y a los días la madre se casa con su tío, la reina se casa con su tío, ¿ya?
Entonces, y ante eso, él está muy abrumado porque dice, ¿cómo es posible que mi madre esté tan feliz y yo estoy tan triste por la muerte de mi padre? Entonces aparece el fantasma de su padre y le dice que tiene que vengarlo porque en realidad no se ha muerto de muerte natural, sino que su propio tío, el que se acaba de casar con su madre, es el que lo ha matado, lo ha asesinado. Entonces ahí empieza todo un tormento para Hamlet, que es un chico muy sensible, que no es una persona, no es un soldado, no es algo belicoso, que está dispuesto a matar a alguien. Entonces él se cuestiona mucho de qué es lo que tiene que hacer. Realmente tiene que vengar a su padre, pero debería vengarse de su madre más, porque su madre se acaba de casar con el asesino de su padre, y tiene todo un conflicto moral ético ahí. Entonces toda la obra es como una reflexión sobre eso. Entonces, si leemos esa obra, vamos a estar reflexionando junto con Hamlet sobre todas estas cuestiones tan profundas de la vida, ¿no? Y no hay una salida, porque, bueno, aquí les voy a dar un spoiler, porque la salida es la muerte. Entonces, al final, el de la obra, todos mueren. Muere Hamlet, muere el tío, muere la madre, mueren todos. Otro chico más, muere un montón de gente, ¿ya? Se matan entre ellos. Entonces, te hace reflexionar, ¿no es cierto?, en el sentido de la vida y la muerte, ¿no? Como todo, a pesar de que tú tengas ganas de vivir, ser una buena persona, estés dispuesto a la vida, digamos, un joven, las cosas, la vida te puede llevar hacia la muerte muy rápidamente, ¿no? Porque el contexto, por lo que está pasando, te lleva a eso, ¿ok? Entonces, ahí tienes que reflexionar qué es lo que vas a hacer, si te vas a pelear, si vas a resistir, si vas a atacar, si te vas a dejar matar, qué vas a hacer, ¿no? Y entonces hay que reflexionar muchas cosas. Y te pone en contexto también, creo que eso es algo que hace la muerte solamente, ¿no? Que es que te pone a pensar sobre la vida. O sea, cuando tú meditas sobre la muerte o estás cerca de la muerte, en el sentido de que alguna persona conocida o alguien muy cercano muere, estás muy cerca de eso, te remueve todo y empiezas a plantearte cosas mucho más profundas de lo que normalmente piensas, ¿no? Entonces la muerte tiene esa virtud, ¿no? Tu propia muerte o la muerte de alguien cercano. Entonces, por eso estas obras, estos libros que hablan de eso, tienen esa propiedad, ¿no? Entonces te permiten reflexionar muchísimo. Entonces no es solamente algo que viene un maestro o un profesor a decirte, bueno, no, tú lo que tienes que hacer es esto, o el secreto es este, o la ley de atracción es esta, y tú tienes que saber esto y te salvas. Eso es muy parecido, como les decía, a ese médico que vende el cúralo todo, ¿no? Entonces, no hay que leer libros que sean cúralo todos, ¿no? Porque no existe, porque eso es una mentira. ¿No? No hay cúralo todos, no hay remedios para todo. Lo que hay y lo que nos favorece muchísimo más es la reflexión, ¿no? Es el pensar sobre las cosas, ¿no? El tratar de entender las situaciones. Y eso es lo que hacen estos libros como Hamlet de Shakespeare. En general, las obras de Shakespeare lo hacen mucho. El otro gran escritor, ¿cómo se llama este? Miguel de Cervantes con Don Quijote hace eso. Por eso son grandes obras de la literatura universal, porque tienen esa virtud que te hacen reflexionar mucho sobre tu vida, sobre qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, y te pone en consideración un montón de cosas. No se trata del bien y el mal, como a veces te presentan estos otros libros. Te dicen, no, lo que tienes que hacer en la vida, el bien es esto, o como te lo dice la religión, ¿no es cierto? Bueno, los 10 mandamientos, ¿no? Esto es el bien. Honrar al padre, madre, no decir mentiras, no matar, qué sé yo, no robar, y esto es lo que tienes que hacer, y el mal es todo lo contrario, punto. Y vives así. No, la vida es mucho más compleja que eso. No, muchas veces, dependiendo del contexto, del momento, el lugar, las cosas no son blanco y negro. Entonces hay que reflexionar muchísimo, hay que entender qué es lo que vas a hacer, tomar una decisión, ¿no? Y en eso no te va a ayudar la religión, y en eso no te va a ayudar eh, estos profetas de la excelencia, ¿no? No te van a ayudar, ¿no? Porque las situaciones son muy complejas.
Entonces, más bien lo que te va a ayudar es tener este ejercicio del pensar, del reflexionar, ¿no? Con estos autores, ¿no? Por ejemplo, el Don Quijote, ¿no? Es un loco, ¿no? El personaje es un viejo, bueno, no viejo, una persona más o menos de mi edad, y que se vuelve loco porque lee mucho. Lee libros de caballerías, lee como decir, libros de libros libros de, ¿cómo decir? Libros de aventuras, ¿no? Digamos, de superhéroes, como libros de Batman, de Superman, está metido en esos libros, ¿ya? Y entonces, de caballeros andantes, en el caso de Don Quijote. Entonces, él se cree uno de esos superhéroes, uno de esos caballeros andantes, y él quiere ser eso. Está totalmente loco. Entonces, la novela es él saliendo por el campo, por su país, haciendo locuras, pues, porque él se cree que tiene que ir a defender a los indefensos, tiene que ir a salvar a las doncellas, entonces empieza a hacer locuras y no hay doncellas, no hay indefensos, no hay nada de eso, pero él ve en, en, en su día a día que está pasando eso y entonces él empieza a reaccionar contra eso, ¿no? Y obviamente la gente lo toma como loco. Finalmente el loco muere y muere cuerdo. O sea, recupera la cordura, la, la cordura, se le va la locura cuando va a morir. Y entonces ahí te permite, ¿qué pasa si yo hiciera algo así, no es cierto? Porque te pones en el personaje, ¿no? Si me vuelvo loco y de repente quiero hacer cosas, quiero hacer lo que nunca hice, pero siempre quise hacer, porque me pasé la vida leyendo esto. No sé si les habrá pasado alguna vez, ¿no? Ahorita les hablo de la garantía, que no hay garantía para el préstamo de libros, ¿ok? Um, uh, es difícil de entender el libro de Don Quijote por el lenguaje, porque es un lenguaje muy antiguo, un español antiguo del siglo XVI, que es enrevesado, da vueltas, hay que tener tiempo y hay que tener ganas, ¿no? Para leerlo. Pero si le encuentras el hilo, si eres una lectora que ya has leído bastante, le vas a encontrar porque con los libros pasa como con las películas. Si es una película que te plantea algo muy especial, una forma de contar el cuento muy especial, hasta que no la entiendes, no la disfrutas, pero ya cuando le entiendes el mecanismo, ya lo disfrutas. Lo mismo pasa con Don Quijote. Entonces vas a disfrutar mucho. Es un libro muy chistoso, de mucho humor. O sea, porque el planteamiento mismo es chistoso, ¿no? Un loco, ¿no? Un viejo loco que se cree un superhéroe, un caballero andante. Y se enfrenta con gente del pueblo que no le entiende, que no entiende de qué está hablando, y se hace la burla de él. Es una permanente burla al Don Quijote, ¿no? Y el Don Quijote no hace caso de esas burlas, él está metido en su idea, y su contraparte también es Sancho Panza, ¿no? Que es su amigo, que él está acuerdo, pero es un tonto, o más que un tonto, es un ignorante, digamos, es una persona del pueblo, un campesino, que no ha estudiado, no ha leído, y entonces en su inocencia, nosotros no vendemos libros, los prestamos por un mes. En su inocencia, Sancho Panza trata de, o sea, le cree a Don Quijote. Él sabe que él está loco, pero de alguna manera entiende que está diciendo algo cierto. Y él es como su maestro. Él lo toma un poco, sí, ahora estamos solo para La Paz, tenemos que venir aquí a La Paz. La Paz, el Alto, ¿no? Nuestra biblioteca está en el Alto. Entonces, le cree y eso es muy entrañable. Las grandes obras de literatura son relaciones entre personajes, ya sea relaciones de amor o de amistad, como en este caso, ¿no? Entonces, entonces hay esa relación entrañable entre Sancho Panza y Don Quijote. Como les digo, es como si fuera su maestro, pero al mismo tiempo sabe que está medio loco y lo quiere muchísimo, ¿no? Entonces, hay esa relación, ¿no? Em, y, y bueno, entonces es muy chistoso, es muy gracioso, ¿no? Todo lo que va pasando, ¿no? Eh, y bueno, y como les digo, este tipo de libros son los que realmente te hacen pensar. Como lo que decía también antes que estaba preguntando por Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Lo mismo. No puedo decir lo mismo de Guerra y Paz porque no la he leído, la verdad. Pero Crimen y Castigo sí. Es muy profunda, ¿no? Esa obra. Y como les digo, ahí no van a encontrar las 10 cosas que hay que hacer para ser exitoso,
las 10 cosas que hay que hacer para vivir feliz o para ser feliz, no vas a encontrar eso. ¿Por qué? Porque eso normalmente es mentira, no funciona. La vida no funciona con las 10 cosas que hay que hacer. Tienes que aprender. Y otra cosa que hay que saber es que aprender es desaprender otras cosas. Aprender es dejar de pensar las tonterías que pensabas antes y pensar cosas en serio, digamos, ¿no? Eso es aprender y eso es muy doloroso normalmente, porque tienes que dejar atrás tus viejas ideas, a lo que te aferrabas, ¿no? A lo que dicen su zona de confort, ¿no? Para darte cuenta de la realidad, aprender eso, ¿no? Entonces, para reparar libros, nosotros tenemos una persona que repara libros, incluso a nosotros nos podrías dar. Tenemos a nuestro amigo Gastón, que él es el que repara libros, y te podemos poner en contacto con él, ¿ok? Bueno, antes de terminar, uh, había alguna cosa. La garantía. ¿Qué es lo que es los requisitos para prestarse un libro? Venir con su carnet de identidad. No nos vamos a quedar con el carnet de identidad, solo es para tomar los datos en un formulario. Les devolvemos su carnet. Venir con su celular para que nosotros les podamos llamar a su celular, comprobar que es su número. Nos tienen que dictar tres números más de parientes, amigos que ustedes tengan y nada más. Firman el formulario, anotamos los libros que se van a llevar y como les digo, el aporte es de 5 bolivianos por cada libro que se presten por un mes. ¿Ok? Entonces, nada más, chicos, muchas gracias por haber estado en esta grabación. Y nada, síganos en la Radio Deseo 103.3 los jueves a las 11:30 de la mañana, reprise los lunes a las 10:30 de la noche. Y vengan a vernos a nuestro TikTok y a nuestra biblioteca en el Alto. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien.